El anarquismo pierde fuerza cuando el país comienza a industrializarse, pero sobre todo con la llegada del peronismo a partir del 45. Este tema lo vamos a desarrollar la semana que viene. Recuerden ver el documental que les dejé. Bueno, hasta la próxima. Profesor, tengo una pregunta para hacerle. Sí, decime. ¿Realmente llegó a ser popular la organización de los trabajadores anarquistas antes del peronismo o siempre se mantuvo en un sector marginal? Mira, ninguna de las agrupaciones obreras tuvo la trascendencia y la masificación que tuvo el peronismo a partir del 45 sobre todo. Pero en los primeros años del siglo XX, la agrupación que más representaba a los obreros era el anarquismo. Inclusive fueron protagonistas de grandes luchas. Estaba pensando que quizás estaría bueno agregar un capítulo sobre los anarcosindicalistas. Sí, coincido con vos. Andá a verlo Arturo Fernández. El profesor fue claro. No existió un movimiento que tuviera tanta importancia en materia sindical como el peronismo. Pero muchos de los anarquistas que estuve estudiando enarbolan siempre la bandera del sindicalismo. ¿Cuál habrá sido el rol de los anarquistas en la formación de los sindicatos? ¿Qué diferencia habrá entre los gremios de hoy y los de entonces? ¿Qué es el anarcosindicalismo? Buenas tardes. Buenas tardes, Arturo. Sí, así es. ¿Qué tal? Yo soy Ernesto. Mucho gusto. Mucho gusto. Estoy haciendo un trabajo práctico, una tesis en realidad sobre el anarquismo y quería ver si usted me podía ayudar un poco con el tema de los movimientos sindicales, los orígenes del sindicalismo y los movimientos obreros. Sí, sí, ¿querés pasar? Dale. Bueno, entonces pasa. Muy bien, gracias. Me interesa saber un poco cómo fueron los orígenes del movimiento sindical en torno a los anarquistas. Bueno, justamente los anarquistas están muy en los comienzos de la organización sindical porque hacia 1871 llegan los primeros anarquistas a la Argentina como consecuencia de la Comuna de París, un gran emprendimiento del movimiento anarquista ligado a la Primera Internacional Obrera, que es sangrientamente reprimido justamente entre 1870 y 71. Los anarquistas que no son asesinados por el ejército francés huyen, algunos van a Argelia en muy poca cantidad y algunos, pocos, vienen a Buenos Aires y ahí se van sumando otros anarquistas italianos, españoles. ¿Cuál era el contexto social en Argentina cuando empiezan a llegar estos extranjeros de la Comuna de París? Incipiente industrialización, a veces desarrollo de artesanías, a donde los inmigrantes extranjeros que habían sido llamados por un pomposo artículo de la Constitución de 1853 a poblar un país y aparentemente a desarrollarlo, se encontraron con todas las tierras ocupadas por los propietarios, los grandes propietarios de la tierra que Roca había distribuido entre familiares y amigos. En general, el inmigrante tiene que desarrollarse en ciudades como Buenos Aires, Rosario, luego con los años Mar del Plata. Se empiezan a organizar principalmente extranjeros. Principalmente extranjeros y relacionados con la Primera Internacional. Ya en 1872, en la Internacional Anarquista de La Haya, se habla de una sección argentina, lo cual no quiere decir todavía que haya sindicatos. Había una corriente que seguía más bien a Kropotkin, individualista y que desconfiaba mucho de todo tipo de organización, incluso de la organización sindical. Mientras que la llegada a la Argentina, recién entre 1885 y 1889, va a consolidar la posición más próxima de las ideas de Bakunin y que aquí difundiera Enrico Malatesta, un italiano que va a pasar 4 años, entre 1885 y 1889. Los inmigrantes italianos van a ser muy influenciados por la prédica de Malatesta y va a ser la principal organización anarquista que, por ejemplo, se desarrolla en el sindicato de panaderos, cuyas huelgas a final de la década del 80 van a tener éxito y, por cierto, van a dar impulso al anarcosindicalismo. El anarcosindicalismo sostenía que el movimiento obrero debía estar representado por sindicatos autónomos del poder político. En nuestro país, la primera organización de trabajadores se regía según estos principios. Era la FORA, la Federación Obrera Regional Argentina.
Es cierto que los anarquistas van teniendo, sobre todo entre población criolla, población no inmigrante, sino población criolla, mucha más llegada que los socialistas. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre el sindicalismo anarquista y el sindicalismo socialista? Los sindicatos socialistas siempre fueron reformistas y buscaron a través de su partido, el socialista, una vía parlamentaria, mientras que el anarquismo buscó mucho más la acción directa, a la cual a veces se sumó el socialismo. Las huelgas desde 1907 a 1910 las hacían anarquistas y socialistas, y el trágico centenario, con una represión masiva, no distinguía demasiado entre anarquistas y socialistas. El sindicalismo anarquista tenía la concepción de que a través de la huelga general u otras movilizaciones obreras debía desaparecer lo más rápido posible el Estado para establecer una rapidísima transición en la sociedad de hombres libres, capaz de alcanzar la justicia social. Bueno, Arturo, muchísimas gracias. La verdad que fue muy interesante escucharte. Gracias. Gracias a vos. Arturo Fernández me ofrece una serie de líneas para investigar. Como los anarquistas no estaban asociados alrededor de un partido porque no creían en el sistema representativo, los sindicatos eran la herramienta de lucha. Pero ¿cómo se habrán armado en Argentina los primeros sindicatos anarquistas? Para los sectores libertarios vinculados directamente al desarrollo del movimiento obrero, aquellos que día a día militaban en las diferentes sociedades de resistencia, el centro prioritario de la táctica anarquista era fomentar la agremiación y la unidad de los trabajadores. Buena parte de este sector ha sido considerado anarcosindicalismo. Se denomina anarcosindicalismo aquellos sectores, digamos, de alguna manera proclives a darle a la FORA una importancia central en el camino de la transformación de la sociedad. Esto es a los sindicatos. Las bases del anarcosindicalismo es eso precisamente. Nadie es necesario, todo tiene que resolverse en asamblea, y si se nombran delegados, porque no puede ir toda la asamblea a hacer una discusión, por ejemplo, de un plan de trabajo o la discusión de una ley, bueno, serán los representantes, pero esos representantes, después de cierto término, bastante breve, tienen que volver a trabajar y son reemplazados por trabajadores que entonces sí, cumplen esa misión de delegados. Si existe un anarquismo de anarquistas o un anarquismo obrerista, es decir, si los anarquistas priorizan el elemento obrero o el elemento doctrinario, es una discusión que pervive siempre dentro del anarquismo, digamos. Existe en la protesta a lo largo de la década del 10, cuando el anarquismo controla, digamos, la federación obrera más grande de la Argentina, pero siempre con algún tipo de distancia. Yo creo que en el anarquismo hay una idea de que no importa tanto si uno es obrero o no, sino que lo que importa efectivamente es que uno sea anarquista. Durante el siglo XIX, el capitalismo industrial se expande a un ritmo constante en todo el mundo. La concentración de los medios de producción favorece la explotación de los trabajadores, cuyas condiciones son cada vez más inhumanas. Comienzan a surgir así en Argentina y en todas las sociedades con alto grado de industrialización, organizaciones de trabajadores bajo un ideario anarquista. Como me contó Arturo Fernández, los pioneros en nuestro país fueron aquellos inmigrantes europeos que habían participado en la Comuna de París. La Comuna de París fue un gobierno popular anarquista y comunista que cambió el orden social de la capital francesa. Tras la derrota militar de Francia a manos de Prusia, los obreros se sublevaron y tomaron el poder el 18 de marzo de 1871. Los ciudadanos eligieron un consejo comunal formado por una mayoría de jacobinos y republicanos y una minoría socialista. El consejo proclamó la autonomía de París y su deseo de recrear Francia como una confederación de comunas. La sociedad se organizaba de abajo hacia arriba. La comuna prendió en la imaginación anarquista, porque era así como Bakunin había pronosticado que la revolución ocurriría.
una ciudad principal se declararía autónoma, organizándose y dando ejemplo, y exhortaría al resto del mundo a seguirla. La comuna implementó una serie de medidas tendientes a favorecer a las clases populares. Se cancelaron los alquileres y se fomentó el cooperativismo y la autogestión de fábricas abandonadas. También se apartó a la iglesia de la educación y se fomentó el estudio y el trabajo de las mujeres. Pero el gobierno francés no aceptó este principio de revolución popular. El 1 de mayo las tropas entraron en París. Se desató una violenta represión, fusilamientos, penas de trabajo forzados, campos de concentración y deportaciones. Hubo cerca de 25.000 muertos. La Comuna de París llegó a su fin el 28 de mayo de 1871. 72 días fueron suficientes para pasar a la historia como la primera experiencia de gobierno obrero. La represión hacia las ideas anarquistas era constante, y en medida que estas ideas iban ganando terreno en los trabajadores, el Estado endurecía más su control. En 1910 se dicta la Ley de Defensa Social, como un complemento de la Ley de Residencia de 1902, que se mantuvo vigente hasta el año 1958, cuando fue derogada por Frondizi. La docente e investigadora Gabriela Costanzo es autora del libro Los Indeseables, en el que investiga en detalle la creación y la aplicación de estas dos leyes que buscaban frenar el crecimiento del anarquismo local. El anarquismo a principios de siglo y a fines del siglo pasado lo que hace es como poner en escena una serie de conflictos sociales, económicos, políticos que se estaban dando en la Argentina. La respuesta siempre de la dirigencia en toda esta etapa, fines de 1800, principios de 1900, fueron medidas represivas. A principios de 1902 y ya llegando a noviembre, cuando se sanciona la ley de residencia, se produce una huelga muy grande en el puerto de Buenos Aires, protagonizada por los estibadores y la Federación de Rodados, más los trabajadores del puerto. Ellos conjuntamente, llevan adelante una huelga que deja parado el puerto. Y esto genera, obviamente, una reacción en la clase dirigente, bueno, en ese momento era el gobierno de Roca, y al otro día se sanciona la ley de residencia. Disponía que podía ser expulsado del país cualquier extranjero que hubiese cometido algún delito. También podía ser expulsado un extranjero que amenazara la seguridad social o el orden social. Se le otorgaba al Poder Ejecutivo esa facultad. Cuando se aplica la ley de residencia, en la primera semana son 500 personas las deportadas. En Argentina, desde fines del siglo XIX se desarrollaba y crecía el anarquismo. Los trabajadores que se insertaban al mercado de trabajo sufrían las consecuencias de los medios de producción en poder de una sola clase. Las jornadas laborales eternas y bajo condiciones deplorables, o los sueldos que no alcanzaban para cubrir las necesidades básicas como alimento, alquiler y abrigo. La Ley de Defensa Social se sanciona en 1910 y de alguna manera complementa la ley de residencia. Es sancionada luego, al otro día, mejor dicho, de que estallara una bomba en el Teatro Colón. No produjo muertos, produjo heridos, pero fue como el argumento justo para sancionar esta ley. Tiene un preproyecto en diputados que intentaban sancionar un tipo de ley migratoria casi, porque el preproyecto intentaba evitar la entrada del país del loco, del epiléptico, de la prostituta, de los polígamos, de los anarquistas. Se tomaba al anarquismo y a la figura del anarquista especialmente, no como una forma o un pensamiento político, sino en términos deshumanizados en muchos casos, como sectas religiosas, como monstruos, como lo contrario y lo amenazante de la civilización. Sí, es una enfermedad, es una secta, habilita
todos los mecanismos de represión que el Estado puede proponer. La ley de defensa social tiene un universo que estipulan de delito específicamente contra el anarquismo. Se prohíbe el estandarte anarquista, las reuniones, las publicaciones, incluyen la condena a los anarquistas que vuelvan a entrar al país producto de que fueron expulsados por la ley de residencia. La ley de residencia se deroga en 1958 y la ley de defensa social se deroga en 1921. El grupo Superabundance House hace arte tipográfico. A través de su imprenta de tipos móviles, realizan instalaciones de gran magnitud. Su trabajo como grupo fue recuperar uno de los textos claves de la ideología anarquista, el discurso de la servidumbre, de Etienne de la Boétie. Hola. Buen día. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me llamo Ernesto. Me encontré con este libro de Etienne de la Boétie. Ah, sí. ¿Lo editan ustedes? Sí. ¿Están con mucho trabajo ahora? Y algo hacemos. Sí. ¿Querés pasar? Me gustaría pasar a ver si me puedes mostrar un poco lo que hacen. ¿Te molesta? No, por favor. ¿Paso? Dale. Gracias. Permiso. Hola. Ernesto, ¿qué tal? Leandro. Mucho gusto. ¿Me cuentan un poco cómo empezó la historia de ustedes con este libro? De una película de Godard aparece la tapa del libro en francés, Discurso de la servidumbre voluntaria, y a partir de ahí busco en internet y encuentro que el libro existió, que fue escrito por un chico de 18 años en el siglo XVI, en 1548. Y a partir de ahí encaramos la traducción del libro y la edición del libro y la impresión de afiches, de unos afiches de 1 metro por 70 que pegamos en la calle. ¿Pero qué es lo que los motiva a imprimirlo, a largarlo a la calle? Y que es un texto muy vigente y que no estaba presente en la edición argentina, no estaba presente en las librerías y muchísimos lectores no lo conocían, ¿no? Estuve leyendo algunos conceptos muy interesantes que decía Etienne, ¿no? Por ejemplo, de que cómo mucha cantidad de gente se somete al poder de uno solo, ¿no? Sí. ¿Por qué una masa grande de personas no puede rebelarse contra el poder de uno? ¿Se puede decir que es el principio del anarquismo? Esto fue, digamos, siglos antes de la Revolución Francesa, más siglos antes del anarquismo. Claro. Con lo cual es un germen que tiene que ver con la libertad y con que alguien se pregunte por qué él y su entorno viven de una manera cuando podrían vivir de otra, ¿no? Además de publicar el libro, el grupo imprimió las palabras de Etienne de la Boétie en unos afiches callejeros, para que su discurso esté al alcance de todos. Vosotros sembráis vuestros campos, para que él los devaste. Amobláis y llenáis vuestras casas para darle pasta a sus saqueos. Alimentáis a vuestras hijas para que tenga con qué saciar su lujuria y a vuestros hijos para que los convierta en soldados, los transfigure en los ministros de sus codicias y los ejecutores de sus venganzas. Os matáis trabajando para que él pueda repantigarse en sus delicias y revolcarse en los sucios y feos placeres. Os debilitáis para volverlo más fuerte y duro y poder teneros con las riendas más cortas. Y salvo, viste, el sembráis, el tiempo, digamos así, verbal, que es como un poco arcaico, después la esencia del texto es muy vigente. Absolutamente. Las imprentas eran fundamentales para la propagación del movimiento libertario argentino de principios de siglo. Aprovechando que estoy en un taller tipográfico, voy a hacer como aquellos viejos anarquistas. Voy a imprimir unos afiches de propaganda. ¿Y esto cómo funciona? Si yo quiero armar un texto, un afiche. Letra por letra. Esto es un juego tipográfico. Vas componiendo cada línea con una tipografía determinada. Una matriz. Haces una matriz, estableces una matriz, después la matriz la ajustás y te la llevas a la máquina. Y en la máquina la imprimís. ¿Y ahí qué estás escribiendo? ¿Qué dice? De cada uno según su capacidad, a cada uno según su necesidad. De Kropotkin. Kropotkin. ¿Me mostrás la máquina a ver cómo es? Sí.
Eso es lo que hace la máquina. De gente que robó un banco para tener una máquina así. Severino Di Giovanni se compró una máquina de estas que es la Fénix Prese, en lugar de la 3, la 1. ¿Robó un banco para poder comprar la máquina? Sí. Ya tenemos los carteles. Ahora llegó el momento de salir a la calle. Con Martín vamos a pegar en las paredes del barrio una de las frases célebres del pensamiento anarquista. Y la idea, viste, de los afiches y eso es sacar el texto de adentro del libro para que tenga otros escenarios en los cuales cualquier persona pueda encontrarse con un texto, con unas palabras, viste, con una idea, porque si no, o sea, el libro, si vos no vas a buscarlo en una librería o vos, viste, lo encontrás en la casa de alguien o qué sé yo, no sabés ni que existe. Es como una acción, todo, viste, todo está hecho de pequeñas acciones, viste, no hay una gran acción. Cualquier cosa es la suma de pequeñas, un aporte, tal cual, a la confusión general. La frase de Kropotkin quedó ahí pegada, esperando a ser leída por todos aquellos que pasen caminando. Los militantes anarquistas difundían sus ideas a través de afiches, pero también de folletos, libros y, sobre todo, publicaciones periódicas. Algunas de ellas siguen saliendo hasta el día de hoy, como es el caso de la británica Freedom. La difusión de las ideas a través de la prensa escrita ha sido una de las bases del anarquismo. Freedom comenzó a publicarse en Londres en 1886 y es una de las publicaciones históricas del movimiento anarquista. Su nombre en español significa libertad y originalmente estaba acompañado del subtítulo Un medio del socialismo anarquista, que 3 años más tarde fue cambiado por Un medio del comunismo anarquista. Al comienzo consistía en apenas un pliego de 4 páginas, escrito en su mayoría por Kropotkin y Charlotte Wilson. Los conflictos internacionales y las tensiones entre los miembros del periódico provocaron el cambio del nombre y la interrupción de la edición durante parte de las décadas del 20 y el 30. Tuvo coberturas especiales de la Guerra Civil Española y la Segunda Guerra Mundial, con la intención de promover y reavivar el movimiento anarquista en Gran Bretaña y el resto de Europa, pero sin dejar nunca su tradicional postura antibélica. En 1945 volvió a llamarse Freedom, nombre con el que se ha mantenido desde entonces. Actualmente se presenta simplemente como Noticias y Perspectivas Anarquistas. Según consta su declaración de principios, existe para explicar el anarquismo con mayor amplitud y mostrar que solo en una sociedad anarquista la libertad humana puede crecer. Hoy los sindicatos son corporaciones dentro del capitalismo. Ya no son una herramienta para combatir el sistema. Me resulta difícil encontrar cuáles son los rastros del anarcosindicalismo. ¿Quedará alguna herencia de ese pasado revolucionario? La Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos fue fundada en 1887. Sostenían los principios anarquistas de acción directa y huelga revolucionaria, y ya desde su estatuto fundacional proponía consolidar en un futuro a una Federación Regional Argentina de Trabajadores. ¿Qué tal, Miguel? Bien, ¿cómo andas, che? Muy bien, yo soy Ernesto. Sí, ¿cómo andas, Ernesto? Todo bien. Vení un poquito para que me cuentes la historia del sindicato de panaderos. Sí, cómo no. Escuchame, te voy a pasar con la persona más indicada acá en la organización, nuestro secretario general, Rodríguez Miguel Ángel. Secretario general hace más de 40 años y bueno, la persona más indicada, historia viva. Acompáñame que te lo voy a presentar. Dale. El rubro de los panaderos está ligado desde siempre al anarquismo. Pero hoy en el sindicato hay cuadros de Perón y de Evita. Por más que busque, en ningún lado está la figura de Malatesta, Matei o Radovinsky. Bueno, Miguel, gracias por recibirme. Te cuento que estoy haciendo una tesis sobre el anarquismo y quería que me cuentes la historia del sindicato de panaderos, sus inicios principalmente. El sindicato de obreros panaderos tiene una rica historia.
es una de las primeras organizaciones gremiales del país. El fundador fue Enrique Malatesta, ¿no? Por allá por el año 1886. Los panaderos verdaderamente no tenían, vamos a ponerle, no eran seres humanos, no existía la justicia social para el trabajador panadero y para muchos otros trabajadores. Y esa gente, en suponer, empezaba a trabajar a las 3 de la tarde, ¿no? Y trabajaba hasta el otro día, hasta las 6, las 7 de la mañana, con sueldos ínfimos, ¿no? Era una esclavitud tremenda. Rodríguez me cuenta las terribles condiciones de trabajo, pero también las estrategias solidarias de los panaderos anarquistas para poder afrontar entre todos la dura situación económica. Estos compañeros, había gente desocupada, entonces dentro de eso se crean las bolsas de trabajo solidarias. Esas bolsas de trabajo eran que, suponer, un trabajador que estaba trabajando efectivo, todos los meses ponía un jornal para el desocupado. O sea que ese día no trabajaba y esa changa solidaria, ese jornal, iba un obrero panadero a suplantarlo. Pero el sindicato llegó a ser, ¿no?, una de las primeras organizaciones. Creo que estaban los sastres, creo que estaban los ferroviarios, la fraternidad y panaderos, ¿no? Y esos eran los sindicatos que habían nacido dentro de ese sistema anarquista. Miguel me lleva a una panadería a pocos metros del sindicato. En la góndola de las facturas, aún resiste el sello de los anarquistas en el gremio de los panaderos. ¿Vos sabés que a principios del siglo pasado los panaderos, en forma de protestas hacia quienes no le hacían caso en sus reclamos, por ejemplo, la política, la iglesia y la policía, por hacer algunos referentes, decidieron en forma de protesta bautizar a las facturas con un nombre, ¿no? Estas facturas venían de Europa con otros nombres, ¿no? Pero, por ejemplo, agarramos y tomamos los sacramentos y los vigilantes, en forma de protesta hacia la policía. Le pusieron un nombre y, bueno, y una identidad de ese reclamo. Y todas las facturas que ves acá tienen un significado, digamos. ¿Las tortas negras también? Las tortas negras contra la policía, por el gorra. Ah, mirá. Por la croqueta, como decimos nosotros, ¿no? Los cañones contra los militares, los cañoncitos, ¿no? Había una tendencia ahí de reclamo hacia los 4 principales poderes del gobierno que no daban, como se dice, importancia a los reclamos de los trabajadores, ya que no existía por una organización bien fundada, y justamente a través del anarquismo se empezaba a juntar, a redactar sus primeros estatutos y sus primeras formas de reclamo, como fue, por ejemplo, en el año 1888, la primera huelga de los famosos 10 días, que quedó marcada donde los panaderos consiguieron el reclamo de las condiciones laborales, las cantidades de horas, entre un montón de otras cosas, ¿no? Y el suspiro de monja está recontra claro que es contra la iglesia, porque tenemos una iglesia distinta a la que hay hoy, ¿no? ¿Y las bolas de fraile también? Y las bolas de fraile también. Más allá de lo ingenioso de la protesta, porque creo que es muy ingenioso, ¿surgió efecto? Sí, porque en realidad lo que se buscaba era dignificar el trabajo a través de los nombres de las facturas. Y se logró, porque, bueno, después de más de 120 años la actividad del obrero panadero es de 7 horas, ¿no? Se trabaja 7 horas. Tiene sus conquistas logradas, pero a partir de todo esto que estamos hablando. Bueno, ¿nos llevamos una docena de facturas, Miguel? Sí, cómo no. Dale. Che, y muchas gracias por la información. Por favor, che. Está buenísimo saber todo esto. Por la charla que tuve con los dirigentes del Sindicato de Obreros Panaderos, me doy cuenta de que la presencia del anarquismo en este rubro forma parte de su prehistoria. El ideal libertario dio paso al peronismo de base. En lugar de una sociedad sin gobierno, se lucha por la fuerza de la corporación negociadora. Y en lugar de la A anarquista, hay un logo de la CGT. De aquellos años, solo quedan los nombres de las facturas. Cuando el anarquismo decide organizar a los trabajadores, en el momento en que se toma esa decisión, es el momento más abierto del anarquismo, donde estaba Pedro Gori, el mismo Inglán Lafarga, y se incorpora Giraldo y otra gente. Muchos de ellos provenían del socialismo, por lo tanto, ellos fueron todos artífices de la creación de la Federación Obrera Argentina en 1901, que es lo que se va a convertir después en la FORA. Pero la FUA, cuando se constituye junto con los gremios socialistas. El matrimonio duró solo un año y al año siguiente los socialistas se van de la FORA
de la FOA y fundan lo que se llamó la Unión Gremial de Trabajadores, la UGT. La FOA era anarquista. En el 4 cambian el nombre, se convierte en Federación Obrera Regional Argentina y ahí viene el nombre tradicional de la FORA. Y en el 5 hay un hecho que es fundamental, porque es un hecho que en realidad va a ser la base de la propia destrucción del sindicalismo anarquista, y es que cualquier sindicato o cualquier sindicato que quiera, o cualquier gremio que quiera adherir a la FORA tiene que practicar los principios del comunismo anárquico. Esto era sectarizar de alguna manera a la FORA. El anarquismo pasa a ser un componente central de la organización de los trabajadores. Y una idea de que el anarquismo tiene que ser recomendado en los trabajadores porque los obreros, por ser obreros en sí mismos, e incluso por ser obreros y asociarse gremialmente en sí mismos, no tienen necesariamente una idea revolucionaria. O sea, la idea revolucionaria está provista por el anarquismo. Las organizaciones de obreros anarquistas fueron perdiendo representatividad con el correr de los años. En la década del 30, la FORA era una sombra de lo que había llegado a ser. Al mismo tiempo, en España, ocurría todo lo contrario. Nucleados en la CNT, los anarcosindicalistas ibéricos llegaron a tener 1 millón de afiliados. Uno de sus principales líderes fue Joan García Olivier. Joan García Oliver fue un anarcosindicalista con gran protagonismo en la lucha revolucionaria española de principios del siglo XX. Nació en Cataluña en 1902. Comenzó a trabajar como mozo desde chico y a los 17 años participó en la fundación del Sindicato de Camareros de la CNT. Ese fue el primer paso en su larga militancia sindical. Por esta intensa actividad, fue muchas veces detenido durante la dictadura de Primo de Rivera. Su paso por la cárcel resulta fundamental para su formación, porque entra en contacto con sindicalistas y anarquistas de gran trayectoria. Luego de un tiempo en prisión y en el exilio, el comienzo de la década del 30 lo encuentra tratando de reorganizar a la CNT luego de años de clandestinidad. Luego del golpe de Estado de 1936, García Oliver crea y lidera milicias sindicales para enfrentar al ejército sublevado. A pesar de estar en desacuerdo con la participación gubernamental de la CNT, García Oliver será ministro de Justicia del gobierno republicano de Largo Caballero. Durante su gestión, frena los asesinatos y juicios a opositores y crea leyes como la formación de tribunales populares, la reforma penitenciaria y la igualdad de derechos para ambos sexos. Cuando durante la Guerra Civil Española, Cataluña cae ante el bando fascista de Francisco Franco, debe partir. Para España serán más de 40 años de dictadura. Para García Oliver, un exilio definitivo. Murió en México, en la ciudad de Guadalajara, en 1980. Estoy yendo a ver qué queda de la FORA. Tengo la sensación que me espera en un pasado tan duro como esperanzador. Un tiempo donde un grupo de hombres creía que la unión los haría libres. Pasaron 110 años y mucha historia, pero la FORA sigue existiendo en una casita, en el barrio de La Boca. Buenas. ¿Jacinto? ¿Qué tal? Sí. ¿Qué haces, Ernesto? ¿Todo bien? ¿Cómo andás? Bien, bien, todo tranquilo. Permiso, ¿eh? Sí, pasa. ¿Conocías acá? No, venía a conocer el local de la FORA. Sí, bueno, este es nuestro local, pequeño local que nos quedó acá en Capital. Tenemos biblioteca de interés popular, tenemos folletos, remeras que también hacemos nosotros. Bueno, acá justo un compañero está... Hola, Ernesto, ¿cómo andás? Está justo doblando, estamos los dos doblando y armando uno que acabamos de sacar. ¿Los imprimen acá? Los imprimimos nosotros, sí. Sí, lo escribió un compañero y bueno, ahora lo publicamos nosotros, sí. En la FORA me recibe Jacinto. Con apenas 23 años, es el secretario general de esta centenaria federación. El local parece una biblioteca. Se acumulan libros y panfletos de propaganda. ¿Cuál es el campo de acción que tiene en la actualidad un sindicato anarquista?
El periódico, que es esto, es lo más actual. Esto lo escribimos cada 2 meses, nosotros mismos, con contenido, digamos, social y sindical actual. ¿Qué tipo de ideas tratan de difundir con estos folletos? Nosotros, digamos, nos embanderamos en lo que es la asociación libre, o sea, una manera, ¿no?, de ver la lucha gremial inspirado en las ideas anarquistas. Eso fue lo que, digamos, siempre caracterizó a la Fora. La Fora se fundó en 1901. ¿Cuáles eran entonces las bases de un sindicalismo anarquista? ¿Qué caracterizó a la forma de acción de la Fora? ¿En qué sigue vivo el espíritu del anarcosindicalismo más de un siglo después? ¿Qué tipo de sindicalismo propone la Fora? Nosotros algo que venimos difundiendo hace algunos años es el tema de la libertad sindical. Digamos, es con asamblea, de forma horizontal. No tenemos ninguna persona, digamos, que cobre por venir al sindicato, ni digamos, hay dirigentes, ni nada por el estilo, sino que nosotros nos organizamos y tratamos de resolver nuestras propias problemáticas como trabajadores a través de la ayuda mutua y la solidaridad que nos podemos dar entre nosotros, digamos. Ustedes debaten ideas acá sobre los derechos de los trabajadores y después cada uno trata de aplicarlo en el lugar al cual va a trabajar, porque todos tienen un trabajo. O sea, hoy en día vos entras a laburar y hay un montón de leyes y restricciones a las cuales vos tenés que someterte. Entonces, digamos, para poder hacer cualquier tipo de reclamo, vos tenés que primero saber qué derechos te corresponden, cómo podés peticionar y demás. A partir de ahí, nosotros buscamos organizarnos dentro de nuestros puestos de laburo, con nuestros compañeros. Justamente lo que se trata de fomentar es la participación y la implicación directa de las personas que les incumbe o que tienen problemas, digamos. Nosotros en ese sentido lo que apuntamos es a la participación y no que delegue en una institución ajena a que a cada tanto le tenga que ir a reclamar un aumento de sueldo o ir a pedirle explicaciones de por qué hizo tal arreglo con la patronal. Pero entonces, ustedes me hablan de concientizar al trabajador. ¿Ustedes creen que los sindicatos quieren lo opuesto? Es lo que hacen, ¿no? Cero participación de los laburantes mínimos. Una estructura de poder aliada al Estado. Nosotros apostamos a la participación, bueno, los sindicatos al contrario. Cada vez que la gente descrea más o no quiera saber nada de participar en eso, salvo que sí quiera empezar a escalar, etc. ¿Por qué la Fora es una federación y no una central? Acá las decisiones se toman en la base. En una central se toman arriba y bajan. La federación lo que busca es la autonomía de cada núcleo para que pueda tomar sus propias decisiones en relación a su lugar, ¿no? o a su gremio específico. Y si se necesita coordinar con el resto o tomar una decisión que sea de mayor nivel, se juntan y se toma la decisión, pero siempre en base a la decisión de la base. Jacinto y Mariano representan un cambio generacional en la Fora. Sangre joven que llegó al anarcosindicalismo en un contexto opuesto al de 1901, cuando se fundó la Federación. Pero ¿cómo se vive hoy la lucha desde la cuna del sindicalismo libertario? Somos respetuosos con los acuerdos históricos que se han tomado, con la historia de la Fora, pero la verdad tratamos de actuar en lo que nos implica hoy en día. Porque la Fora, digamos, se basa en la lucha. Y entonces la lucha tiene que estar día a día. Se dio un cambio generacional en la organización, donde, bueno, en un momento había o gente muy joven o gente muy vieja, que cada vez queda menos, pero hay un grupo grande de compañeros, todos jóvenes, de 20, 30, 40 años, más o menos de promedio, que estamos justamente tratando de hacer eso, digamos, volver a hacer de la Fora un movimiento vivo, que tenga respuesta para el hoy. No es sostener un kiosquito, un archivo, un libro, sino tratar de realmente llevar la organización a la calle y ponerla a vivir de nuevo. Las organizaciones obreras libertarias no cuentan hoy con la popularidad que tuvieron en otras épocas. Lo mismo que ocurre con la Fora en nuestro país, pasa con la IWW en los Estados Unidos. Su historia se puede ver en la película The Wobblies. What's your name? Sam Scarlett. What's your religion? The IWW. En 1905 surge en los Estados Unidos la IWW,
o en español, la Unión de Trabajadores Industriales del Mundo. A quienes formaban parte de este sindicato se los llamaba The Wobblies. The Wobblies es también el nombre de un documental, realizado en 1979 por los directores estadounidenses Stuart Bird y Deborah Schaffer. Mediante entrevistas, animaciones y material de archivo, reconstruye la historia de la IWW, la organización libertaria más importante de los Estados Unidos. Surge en Chicago en 1905, cuando se juntan un grupo de anarquistas y comunistas que no se sentían representados por la American Federation of Labor. Las diferencias son muchas. Esta nueva agrupación propone un sindicato único, y no una división por rubros. Además, busca una representación directa de los trabajadores, un mecanismo horizontal, sin líderes que negocien individualmente con los patrones. Otro de sus rasgos distintivos es el de ser la primera agrupación de trabajadores que acepta la inclusión de mujeres, niños e inmigrantes en sus filas. Sus estatutos comparten ideas y formas de organización con el anarcosindicalismo. Promueven el cooperativismo y fomentan las empresas autogestionadas. Después de un apogeo en las primeras décadas del siglo, la IWW fue perdiendo representatividad. En los 60, a tono con el clima de agitación social de la época, volvió a cobrar protagonismo. En la actualidad, si bien es un sindicato pequeño en comparación con los otros, sigue vigente, tanto en Estados Unidos como en Canadá, Irlanda, Australia y el Reino Unido. El 1 de mayo es una fecha clave para el conjunto de los trabajadores. En Buenos Aires, las distintas organizaciones obreras y de izquierda organizan marchas reivindicatorias. Salgo a caminar por el centro a buscar las columnas de los trabajadores anarquistas. Hoy ponemos en pie este acto unitario en el Día Internacional de los Trabajadores. Todos unidos en el Día Internacional de los Trabajadores, por el apoyo a todas las luchas por salario y trabajo. En el obelisco no encuentro anarquistas. En la Plaza de Mayo tampoco. Los movimientos de izquierda levantan sus consignas, pero ninguna es libertaria. Hasta el 15-20 el sindicalismo es más o menos el mismo en todos lados. Hay algunos que plantean que los sindicatos anarquistas eran más basistas. Esto es totalmente relativo. Esto depende de cada gremio. La FORA tuvo una gran importancia porque interpretaba el deseo de las masas. Sus asambleas duraban días enteros porque todos tenían derecho a hablar. No se venía desde arriba a decir la resolución es tal, como se hacía en las asambleas del Partido Comunista. El comité lo ha resuelto y ya está, hay que aceptarlo. Sino que todo se discutía en asamblea. Cada obrero se sentía importante, se sentía protagonista, se sentía obligado a seguir esa línea, porque le daban derecho a hablar, porque su voto ayudaba a la resolución. El anarquismo pierde la FORA en 1915, a manos del sindicalismo, con el cual sindicalismo que muchas veces había propuesto una unificación de una federación, los anarquistas siempre se negaron. Aceptaron la reunión con los sindicalistas y perdieron. ¿Por qué perdieron? Porque muchos gremios foristas en realidad aceptaron la propuesta del sindicalismo revolucionario, porque la FORA del 15, del noveno Congreso de 1915, lo que hacía era eliminar esta cláusula de la inscripción al comunismo anárquico, pero además la FORA del quinto, que se queda como FORA del quinto, que va a ser muy débil, de aquí en adelante, sigue adquiriendo a esa cláusula del quinto Congreso. Esto es todo un tema, ¿no? En la plaza de los dos congresos hay otro acto. Me encuentro con los militantes del Frente de Estudiantes Libertarios, una corriente crítica dentro del movimiento anarquista. Yo milito en el Frente de Estudiantes Libertarios, que es una organización libertaria, como su nombre dice.
que surge el año pasado como organización de distintos colectivos que trabajamos en secundarios, terciarios y universidad. Nosotros reivindicamos a los anarquistas que realmente militaron, que tuvieron protagonismo en la historia, que fueron militantes obreros, compañeros trabajadores, y no justamente a los anarquistas que se han dedicado más bien a la producción cultural o teórica sin incidencia en la lucha de clases. ¿Por qué hay tanta separación entre grupos obreros y la misma izquierda? Y eso tiene que ver también con un poco la mezquindad muchas veces que hay en la izquierda y también esa práctica de exacerbar mucho las diferencias que tenemos entre los distintos grupos que genera que hoy en este momento hay 5 actos o más. El 1 de mayo de 1890 lo celebraron los anarquistas con los socialistas, que en la primera internacional los socialistas y anarquistas se mataban. Pero acá, para dar una lucha de conjunto contra el capitalismo y los patrones, los anarcos y los socialistas se unieron. En lugar de estar impulsados por un espíritu sectario que hoy caracteriza a la izquierda en general. Nosotros, como libertarios y entendiéndonos como izquierda libertaria, no fuera de esa izquierda, buscamos volver a insertar nuestras ideas en la lucha de los trabajadores, en las luchas sociales. Nuestro planteo de nuestras ideas centrales, más que nada, tienen que ver con el clasismo, que es entender que el sujeto trabajador o los trabajadores, tanto ocupados como desocupados, son los que pueden transformar la sociedad. A pocas cuadras, en la Plaza Miserere, donde la Fora realiza actos desde hace décadas, me encuentro con otro acto del anarquismo. Es quizás el de menor convocatoria, pero reivindican con orgullo su pertenencia ideológica. Estamos haciendo un acto de la Fora y eso me pone contento, compañero. Hacia que esa secretaria caliente que uno tiene y eso me gusta, compañero. Entonces ya todos trabajadores y estén de acuerdo con la Fora nunca va a dejar de existir. No somos cada vez más, compañero. Con total corazón que lo digan los compañeros que nos dicen que la Fora ya fue. La Fora ya fue un carajo. La Fora siempre presente, compañero. En la bandera del anarcosindicalismo está reflejado el espíritu de la organización. El rojo del movimiento obrero y el negro de la anarquía expresan la síntesis y la confluencia de sus intereses. A primera vista, podría decirse que la presencia del anarquismo en el escenario de las luchas gremiales actuales es marginal. Pero el resultado del análisis es muy distinto, si se tienen en cuenta que las principales conquistas laborales, como el salario mínimo, la jornada de 8 horas, la prohibición del trabajo infantil y la igualdad de género, fueron los motivos por los cuales los anarquistas dieron su vida un siglo atrás. Estaba pensando que a partir de lo que vimos hoy, podría agregar un capítulo sobre el feminismo a mi tesis. ¿Existen antecedentes de lucha feminista dentro del anarquismo? Sí, muchísimos. Hoy sería imposible pensar en las luchas feministas sin el antecedente de las mujeres anarquistas. Venimos de 5.000 años de patriarcado. Por lo menos 5.000 años de patriarcado que se conocen. Las mujeres anarquistas son profundamente feministas en sus reivindicaciones tempranas, ¿no? La opresión en el hogar, la posibilidad de utilizar su propio cuerpo, de poder dirigir sus propias vidas. Rescato a una persona que vivió de acuerdo a sus ideas. Rescato a una figura pura. Y lo que ellas proponían era el amor libre a través del amor y de la lucha. Fíjate, el lema era ni Dios, ni patrón, ni marido. ¿Qué lema si no es un lema anarquista ese?